Esta es la cuarta parte de la serie de introducción al Ray Tracing. Entonces, mucho del material que ya les he estado mostrando, si alguien ha tenido la oportunidad de ver el artículo que estoy mostrando ahí, mucho viene ahí. Eh, lo que viene en el artículo principal es mínimo comparado con lo que viene en el supporting, donde nosotros agregamos tanto presentaciones en PowerPoint, que de hecho muchas del contenido de esas presentaciones lo están viendo en las series anteriores de esta introducción al Ray Tracing, pero también hay unos archivos que se les conoce como el supporting, y ahí viene mucha de la introducción, viene, como les diría, mucho texto de la sintaxis. Entonces este artículo está muy completo. Yo creo que cualquiera que lo pueda leer con cuidado, pues va a poder por sí solo aprender esto de Ray Tracing. Entonces voy a tratar solamente en esta ocasión el código para generar algunos de los sólidos platónicos. Déjenme ver. Ok, el primer ejemplo sería el tetraedro. Lo vamos a generar a partir del cubo. Se muestra en la figura que originalmente tenemos un cubo con 8 vértices. Si seleccionamos 4 de esos vértices, tendríamos un tetraedro. En términos de programación del código que vamos a generar, primero habría que definir unos archivos de salida. Es decir, que cuando lleguemos a determinar cuáles son las posiciones que generan o que conforman el vértice del tetraedro, vamos a poder exportar esas coordenadas. Entonces, declaramos primero con fopen un identificador, entre comillas, el nombre del archivo, y le decimos que va a ser de escritura. Entonces tenemos dos archivos de salida, que se llama salida.xyz y salida1.xyz. A continuación vamos a declarar un arreglo. ¿Cómo se hace? Le damos declare, el nombre del arreglo, luego la palabra array, y entre corchetes cuadrados le ponemos el número de elementos que contiene este arreglo. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo que se llama P y que tiene 8 posiciones. Esas son las posiciones de los vértices del cubo. Aquí está. Por lo general, el contador en PopRay, al igual que en lenguaje C, empieza desde 0. Entonces ya tenemos los archivos de salida, ya tenemos los vértices del cubo, y lo que a continuación vamos a hacer es calcular distancias entre esos 8 vértices y definir esferas y cilindros para identificar tanto los vértices como los enlaces. Profesor, una Dígame. pregunta, una disculpa. ¿Está mostrando el código? Sí. Es que nosotros estábamos todavía en la presentación del tetraedro. No, es que está en la misma presentación, estoy mostrando el código. Ah, bueno, es que yo no se alcanza a ver la parte del código. Se ve nada más lo que dice tetraedro a partir del cubo y la figura. Ah, ahí voy, En ahí voy, ahí blanco. voy. Disculpa. No, está bien. Ya saben que eso llega a pasar. Le voy a dejar de compartir y le voy a volver a dar compartir. Esos detalles, gracias por mencionarlo. Ahora sí se ve. Sí, ya se ve. Sí se ve el que estoy moviendo. Sí, ya se están viendo Ok. los arreglos y los archivos de salida. Bueno, decía entonces que declaro un arreglo y después tengo que calcular distancias y definir quiénes van a ser las esferas que conforman a este tetraedro, y además los cilindros van a definir las aristas. Lo que yo sé es que este tetraedro va a tener 4 vértices, y eso lo defino con una variable que le llamo n. Después les había comentado, el contador empieza en 0, por eso aquí digo que i es igual a 0. Dentro de mi ciclo, vean, si yo me voy al final, veo que hay un en, un declare i igual a i más 1, y hay otro j igual a j más 1. Quiere decir que aquí hay 2 ciclos anidados.
El más interno es el que depende de J y el más externo es el que depende de I. Entonces hago con un while I menor que n-1 y lo cierro con un end. A continuación lo que estoy haciendo es incrementando la J. Digo que la J es igual a I más 1, la defino en términos de I. Entonces quiere decir que mi J va a empezar en 1. Abro el ciclo y digo que la J va a ser menor a n igual a 4, ¿verdad? En este renglón lo que estoy haciendo es definiendo la distancia entre dos puntos. Y esos puntos están localizados con unos vectores de posición que son PI y PJ. Ya tengo esa variable llamada distancia y ahora lo que hago es con un condicional if voy a definir que si esa distancia, el valor que calcula, es menor a 2 por raíz cuadrada de 2, 2 porque esa es la arista que tenemos en el cubo, y la diagonal, véanlo aquí, la diagonal del cubo sería igual a 2 por raíz de 2, más un incremento pequeño. Eso nomás lo hago para que se cumpla este menor. Lo podría hacer este punto 2, punto 3. Sé que va a pasar eso, se va a cumplir. Esa es la idea de poner el punto 1. Entonces se va a cumplir esto. Y cuando encuentre este par de átomos de vértices que están enlazados, lo que voy a hacer es que voy a definir una esfera para el elemento I y para el elemento J. Aquí dice que es una esfera, está centrada en el vector de posición PI, el radio es 0.25, el color es verde, aquí dice, bueno, aquí está red, green, sería verde, y además el acabado es tipo esfera de billar, ¿no? Eso se define con Phong. Después lo que voy a hacer es que voy a trazar un cilindro que va del PI al PJ. Tiene el mismo radio, el color ahora es rojo y ahí el acabado es el mismo. Entonces, dentro del mismo ciclo, como ya sé quiénes están unidos, también puedo escribirlo. Y aquí digo que escriba a un archivo de salida y me escriba el elemento PI. Luego que haga imprima un espacio en blanco y después le dé a PJ. Y esto, slash invertido N, lo que me va a hacer es que me va a dar un salto de línea. Es decir, cuando vaya imprimiendo las líneas, va a imprimir el PI, PJ y se va a saltar al siguiente renglón. Si yo no le pongo esto, slash invertido N, se escribiría todo a una sola línea. Aquí, vean, estoy haciendo lo mismo, pero me refiero a que estoy no solo imprimiendo, no, aquí no imprimo las posiciones, aquí lo que imprimo son los índices o los contadores. Imprimo el I, el J y además imprimo la distancia. Eso me podría servir para saber qué posiciones están unidas y cuál es la distancia de separación. Bueno, ya está. Eso sería como generaría el tetraedro a partir del cubo. Entonces vamos aumentando el grado de dificultad. Ahora tengo un octaedro. Aquí está mal escrito, se pasó la H. Y sé que ahora tendría yo que localizar posiciones en el centro de las caras del cubo. Nuevamente puedo definir los archivos de salida, mantengo los mismos nombres que en el pasado. Mi arreglo sigue siendo la de las 8 posiciones de los vértices del cubo. Lo único que va a variar ahora es, primero, n es el número, bueno, ese se mantiene, es el número de vértices del cubo. La longitud de la arista, habíamos dicho que el cubo tenía arista igual a 2. Y aquí estoy definiendo, vean, ahora son 3 ciclos anidados, dependen de I, de J y de K. Calculo ahora 2 distancias. La primera es la que va de PI a PJ. Por ejemplo, si yo dijera, este es I, este es J y este es K. Porque eso lo sé porque vean acá. Sé que I, la J se incrementa a un 1. Digamos que la I valga 0. La J con esta definición va a ser ahora 1 y este va a ser 2. Entonces 0, 1 y 2. Si yo numerara las caras y tengo la fortuna de que
se cumpla esto, este sería 0, 1 y 2. Si tengo esa fortuna de que estén formando una cara, sean parte de la cara, entonces vean, lo que yo hago aquí es que digo de I a J, o sea, de esta a esta. Ya tengo la distancia. Y ahora va a ser de esta, que ahí está como P3, a la que sigue. Entonces ya voy a saber que esta es 2, 2. Y ya que sé que están unidos esos tres vértices, lo sé con este condicional, se cumple que sean igual a 2, voy a hacer las operaciones, voy a encontrar el centro. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer esto. Imagínense que por aquí está el centro, bueno, aquí se supone que está el centro acá. Del centro para acá con un vector llego acá, ese sería mi PI, esto, PI, más la mitad de lo que hay de aquí para acá. Y ya estoy acá, a la mitad de la arista, más la mitad de esta arista, y llegaría yo a la posición, llegaría acá. Eso es lo que está aquí. PJ menos PI, la mitad, más PK menos PI, la mitad. Esta fórmula de vectores, pues me está diciendo que encuentre yo esta posición. Eso lo va a hacer para todas las posiciones, recuerden. Va a probar las 8, va a probar con este 3 ciclos anidados, va a encontrar esos vértices que estén formando esa parte de esa cara del cubo y ya lo logra aquí. Entonces, lo siguiente sería que definiera yo la esfera, cuya posición sería la de ese centro, el arreglo que le llamé centro. Y este contador es otro índice. Vean, yo tengo la distancia 1, distancia 2, con el condicional digo que si las distancias son igual a 2, se mete a este y realiza esta parte del código, y cuando se mete, entonces al contador lo incremento en 1. Aquí arriba digo que el contador empieza en 0, entonces se metió, el contador va a valer 1. Aquí tendría yo algo que se llamaría centro 1, luego centro 2, vuelve a hacer lo mismo, centro 3. Debo de encontrar 6 centros. Aunque aquí en el arreglo, pues nomás dije, pues que sean 100 elementos. No, 100 elementos que conforman el arreglo que se llama centro. Entonces esta es la manera. En este código yo solamente estaría encontrando las posiciones, estoy definiendo las esferas. Si yo quisiera calcular y mostrar estos cilindros, tendría que utilizar el código que tiene que ver con la distancia, ¿no? ¿Dónde está esto? Perdón, de hecho ahí está. A ver, ahí está. Tendría yo que definir aquí, es lo que me faltó, ¿no? Definir un cilindro que vaya de la posición I. A ver. No, sí tendría que utilizar un ciclo nuevo, porque aquí yo podría ir guardando todos esos. Sería el C1, sería el centro 1, C2, C3, hasta C6. Y fuera, abriría otro nuevo ciclo y compararía yo si ese C1 con el C2 tiene una distancia tal, ¿no? Que sería la distancia de aquí hacia acá. Y este con el que sigue, y si se cumple, pues ya que se pinten los cilindros. Entonces, esto nos sirve, funciona. Si quisiera yo que se guardaran esas posiciones que fue encontrando, entonces abriría aquí dentro, antes del en le pondría que escriba al archivo de salida, y ya le diría que escriba estos que cumplen el P1 perdón, PI con el PJ, el PK. Entonces ya de la lista yo vería esos 6 elementos que conforman los vértices del octaedro. El siguiente viene al final del artículo, es cómo definir las coordenadas, encontrar las coordenadas de un cuboctaedro. Hay que estar de acuerdo que el cuboctaedro no es un sólido platónico, ¿no? La cualidad de los sólidos platónicos es que todas las caras son iguales. En cambio, este es un sólido de Arquímedes. Se ve que tiene caras triangulares y caras cuadradas. Entonces, ¿cómo se podría obtener a partir del cubo?
simplemente necesitaría yo encontrar el punto medio sobre las aristas, sobre las 12 aristas que conforman al cubo. Si genero una posición sobre cada arista, tendría yo aquí 12 posiciones para los vértices que conforman al cubo octaedro. A ver, bueno, aquí solamente hice el recorte. Esto viene en el artículo de cómo a partir del cubo se puede generar. Aquí te da detalles de que insertes todo lo que tenga que ver con las librerías, con la cámara, con el color de fondo. Y aquí dice que incluyas las posiciones o el arreglo de las posiciones del cubo. Después, aquí lo indica, va a encontrar el punto medio de las orillas. Entonces va a hacer 2 ciclos anidados, uno depende de I, uno depende de J. Va a calcular nuevamente con esta opción de BDIS, va a calcular la distancia entre esas posiciones I y J. Y si la distancia es menor que 1, bueno, aquí eso sería, decíamos que si este era 2, la arista del cubo original, aquí decía que si la distancia es igual a 1, bueno, ya se definió otra A igual a 1. Si la distancia es menor a o igual a 1 más 0.1, entonces que haga estas operaciones. Y lo que está haciendo aquí, vean, es declarar un nuevo arreglo que se llama postcub contador. El contador aquí, vean, se va incrementando. Eso nada más para saber que tendría el postcub 1, postcub 2, postcub 3, así hasta el 12. ¿Qué operaciones voy a hacer? Pues otra vez, del centro del cubo me voy aquí y tendría que hacer la posición I más la mitad de aquí para, ok, estoy aquí, llego acá, no, llego al azul, de aquí llego al azul, y luego hago la diferencia entre este menos este y a la mitad. Entonces ya camino de esta forma, estoy en el centro, llego a este vértice y llego acá. Entonces ya habría yo encontrado el centro de la arista. Eso es lo que está aquí definido. También le asigno que cuando encuentre ese punto, defino una esfera centrada en ese punto y listo. ¿No? Esto todo me va a hacer la parte de encontrar los nuevos vértices del cubo octaedro. Y la parte de abajo lo que me va a hacer es que me va a calcular las distancias, véanlo, entre las nuevas, el nuevo arreglo, postcub 1, postcub 2, si es que eso fuera, postcub I, postcub J, y me va a encontrar la distancia entre ellos. Y al parecer la distancia tiene que ser raíz de 2 por 1, pues es lo mismo, raíz de 2 entre 2, más una tolerancia que le estoy dando. Entonces con eso lo logro. Ya tengo ¿cómo se llama esto? Ya tengo la parte donde busca y encuentra cuáles serían los cilindros que unen a las aristas de este cubo octaedro. Entonces vean que PopRay es poderoso. No solamente, obviamente, hay que primero plantear el algoritmo, hay que programarlo, pero en sí la sintaxis no es difícil, se siente intuitiva. ¿Cuál seguiría? Déjenme que le dé acá. Bueno, uno de los que se ha dejado a veces como ejercicio es generar a partir del icosaedro el C60. Ya les había dicho que tengo caras triangulares. Yo localizo puntos sobre las aristas, 30 aristas que conforman el icosaedro, multiplicado por 2 posiciones nuevas me va a dar las 60 posiciones, que serían esas. Entonces, en este caso yo empezaría desde las posiciones que definen a los vértices del icosaedro. Aquí están 12 posiciones, aquí están definidas. En el video anterior notamos cómo se llegaba a obtener estas coordenadas para el caso del icosaedro. Y aquí está declarado, voy a repetirlo, un arreglo que se llama POS, que está conformado por 12 elementos. Y decía, siempre que se utiliza un declare hay que ponerle punto y coma, porque si no nos marca un error.
Ya tengo entonces los 12 vértices del ICO y entre ellos es que voy a hacer las operaciones. Entonces veamos un poco el código. Tengo 12 vértices. Esto es otra distancia máxima igual a 5. Esta es una variable que así se define. El contador I igual a 0. Esto lo extraje del supporting del artículo que les mencioné. Aquí estoy declarando un arreglo de, pero ahora va a ser un arreglo a ver cómo se diría, bidimensional, ¿no? El otro es de un solo índice, aquí va a tener dos índices, digamos, aquí va a tener un A y J, ¿no? Eso es lo que dice esto, y el arreglo se va a llamar D. Entonces, en este ciclo voy a calcular y voy a establecer quiénes son las aristas que voy a dividir del ICO para obtener el C60. Entonces tengo aquí, me voy siempre aquí abajo, sé que hay dos ciclos anidados, lo sé porque incremento I, incremento J. Luego tengo un condicional que es este if, en if. ¿Y qué hago allá adentro? Bueno, calculo la distancia entre las posiciones del ICO y digo que si la distancia es menor a 5, aquí lo establecí, a la distancia máxima, entonces, y ahí es lo que hace, ¿no? Que encuentre la nueva posición A y la nueva posición B. ¿Y cómo se encuentran? La posición I, otra vez, imagínense que estoy en el centro del icosaedro, llego aquí a la posición 1, entonces haría posición 1 más la distancia que hay aquí, dividida entre 1/3 o entre 2/3. Y eso es lo que está aquí con fórmulas, posición I más esa distancia que está aquí arriba, entre 3, ahí está el 1/3, o en el caso de la posición B, la posición I más la distancia entre 2, multiplicada por 2 dividida entre 3, ahí está el 2/3. Y luego defino aquí una esfera A, una esfera B, esto es para poner estas esferitas, pintarlas, y también las está escribiendo, ¿no? Escribe la posición A, la posición B, y se acabó. Entonces, este código, obviamente aquí le falta un poco más, ¿no? Aquí me está diciendo escribe, pero no tiene la sintaxis correcta. Tendría yo que regresar a cómo se escribe el tetraedro, por ejemplo, cómo se exportan las coordenadas. Entonces, ya que haga yo estas operaciones, voy a tener todas las coordenadas del C60. Y lo logro con un arreglo, con un código de este tamaño, ¿no? Entonces no es muy difícil si yo sé el algoritmo que voy a seguir. Pruébenlo, intenten generar el archivo .pov y después vean si pueden obtener esta estructura, y además si pueden obtener las coordenadas exportadas en un archivo XYZ, que lo van a poder ver con un visualizador. Existe, por ejemplo, Avogadro, el JMOL, y hay algunos otros, ¿no? Esos son los que yo más he utilizado y los que casi siempre recomiendo. Bueno, les voy a decir otra vez, todo lo que hemos visto así muy rápidamente está incluido en el supporting del artículo. Entonces, cuando bajen el artículo, váyanse a esa sección, pónganle atención, este es el artículo otra vez, pónganle atención tanto a las presentaciones, el material que uno subió cuando hizo el envío del artículo, y al supporting. Ahí tiene mucho código, está resumido mucho de lo que se ha visto en estos videos. Entonces, bueno, hasta aquí se acabó el video. Vamos a ver algunos ejercicios.